Entre el bullicio de Nueva York, donde el tráfico nunca se detiene y los turistas miran hacia el cielo en busca del próximo rascacielos, surge algo inesperado. Una mansión de piedra con jardines impecables, tan majestuosa que parece arrancada de un cómic. No es casualidad. Stan Lee, el genio detrás de Marvel Comics, confesó que esta casa fue su inspiración para crear la famosa Mansión de los Vengadores. Y no exageró. Ventanales imponentes, columnas que intimidan, salones que hoy exhiben obras de Rembrandt, Goya y Velázquez. Todo aquí grita poder, lujo y grandeza. Pero lo irónico es que detrás de esas paredes no vivía un superhéroe dispuesto a salvar al mundo. No, señor. El dueño de este palacio era Henry Clay Frick, un hombre cuyo nombre aún provoca escalofríos en la historia del capitalismo estadounidense. Mientras su colección de arte deslumbraba, sus empleados en las acerías de Pittsburgh apenas sobrevivían. Trabajaban extenuantes jornadas de 12 horas con salarios miserables y condiciones que rozaban lo inhumano. Así que, sí, podemos decir que Frick tuvo un talento especial, el de transformar el sudor ajeno en cuadros de valor incalculable. Hoy, turistas y amantes del arte pasean fascinados por el museo, ignorando, o quizás prefiriendo olvidar, que cada pincelada de esos lienzos fue financiada con la espalda doblada de miles de obreros. Y aquí está la inevitable paradoja. Un lugar que sirvió de modelo para los héroes más nobles de la cultura pop fue la morada de un hombre que muchos consideraban un villano en la vida real. ¿Quieres descubrir cómo alguien pudo levantar un imperio de acero y al mismo tiempo convertirse en la pesadilla de sus trabajadores? Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, quédate, porque lo que vas a escuchar no es un relato dulce ni adornado, sino la vida real de un hombre que levantó un imperio de acero, acumuló tesoros dignos de reyes y dejó tras de sí un legado tan brillante como oscuro. 19 de diciembre de 1849. Mientras en Europa los aristócratas brindan con champaña y en Estados Unidos se expande la fiebre industrial, en un rincón polvoriento de West Overton, Pensilvania, nace un bebé delgado, de mirada penetrante y apellido destinado a incomodar: Henry Clay Frick. Su abuelo, Abraham Overholt, ya había hecho lo que pocos lograban en ese entonces: levantar una próspera destilería de whisky. Abraham es un inmigrante alemán, recio, trabajador y con ese olfato para los negocios que convierte cada barril en oro líquido. En el otro extremo está el padre de Henry, John Frick, que parece tener un talento especial para fracasar en todo lo que toca. Mientras Abraham construye un legado, John se dedica a deshacerlo. Así que, desde la cuna, Henry entiende una lección que jamás olvidará. En la vida hay ganadores y hay perdedores, y él no piensa quedarse en el bando de su padre. Delgado, con rasgos angulosos y un gesto de suficiencia que con los años se volverá permanente, Henry no pierde tiempo en lo que considera inútil. Se inscribe un año en el Otterbein College, pero pronto lo abandona. ¿Para qué seguir memorizando libros si lo que realmente quiere es dinero, poder y respeto? Así que, en 1871, con apenas 21 años, se junta con dos primos y un amigo para montar un negocio que suena tan humilde como letal: transformar carbón en coque. Este material no es un simple pedazo negro que ensucia las manos. Es un material que se obtiene calentando carbón en un horno de colmena, llamado así porque tiene la forma redonda de un panal. El proceso quema las impurezas, dejando un combustible mucho más puro y potente, ideal para alcanzar las altas temperaturas que necesita la fabricación del acero. Dicho de otra forma, es el combustible que alimentará la revolución industrial. La empresa arranca bajo el nombre de Frick Coke Company y Henry ya tiene un plan trazado: ser millonario antes de los 30. No es un deseo, es casi una amenaza, y como buen depredador financiero, no tarda en encontrar el socio perfecto: Andrew William Mellon, antiguo amigo de la familia y banquero de modales fríos.
que presta el capital necesario para que Henry se quede con el control absoluto de la sociedad 9 años más tarde, en 1880. Así nace H.C. Frick & Company, un monstruo empresarial que en pocos años controla más de 1000 obreros, domina cerca del 80% de la producción de coque en Pensilvania y extiende sus tentáculos sobre las minas de carbón en Westmoreland y Fayette. Como si fuera poco, Henry también se apodera de la legendaria destilería de su abuelo, Old Overholt, compartiendo el botín con Mellon y con el empresario Charles Mauck. Apenas pasa la treintena y Frick ya no solo ha cumplido su promesa, la ha destrozado con ironía, rico, poderoso y con un ejército de trabajadores a su merced. Abril de 1881. Henry Clay Frick ya es un hombre rico, joven y con un ego que podría iluminar toda Pittsburgh si se conectara a un dínamo. En una de esas reuniones sociales orquestadas por la élite local, el siempre estratégico Andrew Mellon le presenta a una mujer que cambiará su vida, Adelaide Howard Childs. Adelaide no es cualquier muchacha. Tiene 24 años, porte elegante, cabello castaño recogido con sobriedad y unos ojos que transmiten calma, pero también una firmeza aprendida en la disciplina social de su tiempo. Procede de una familia acomodada de Pittsburgh. Su padre, fallecido, había sido un hombre de negocios sólido, aunque no millonario. Vive junto a su madre viuda y su hermana Martha en una residencia que proyecta decoro más que opulencia. Adelaide, con su educación refinada y su discreción impecable, representa justo lo que Henry necesita. Una compañera que aporte respetabilidad y que dé forma a la fachada pulida que exige un magnate en ascenso. No pasa mucho tiempo, y el 15 de diciembre de ese mismo año, Henry y Adelaide se casan en la casa de los Childs, bajo un invierno frío que contrasta con el calor social del evento. La boda no solo une a dos personas, sino que da a Henry una plataforma social mucho más sólida en Pittsburgh, porque Frick puede comprar medio estado de Pensilvania, pero en ese momento todavía carece del barniz social que tanto valora la alta sociedad. Y como si la vida empresarial de Frick siguiera un guión perfecto, la luna de miel en Nueva York no le regala solo paseos ni cenas románticas. Allí ocurre un encuentro que sellará el rumbo de la industria del acero en Estados Unidos. Henry conoce a Andrew Carnegie. Carnegie, de origen escocés, bajito, con el cabello claro peinado hacia atrás y unos ojos vivaces que siempre parecen calcular ganancias, no es un empresario cualquiera. Llegó a Estados Unidos siendo un niño pobre y trabajó desde lo más bajo, pero su ambición lo convirtió en magnate del acero. Su estilo es el del hombre que sonríe mientras hace números, un pragmático sin adornos. Y si este personaje te intriga, tenemos un episodio completo dedicado a Andrew Carnegie en nuestro podcast Los Titanes de la Industria, donde revelamos cómo este escocés se abrió camino hasta convertirse en uno de los nombres más poderosos de su tiempo. La conversación entre ambos fluye con la misma rapidez que un contrato de negocios. Carnegie necesita coque, ese combustible que permite a los hornos alcanzar temperaturas lo bastante altas para fundir hierro y transformarlo en acero. Frick, por su parte, domina el suministro. Tiene hornos de colmena produciendo sin descanso y más de 1000 trabajadores bajo su mando. La ecuación es simple. Carnegie necesita a Frick tanto como Frick necesita a Carnegie. De esa luna de miel surge una asociación que hará temblar fábricas y mercados. Adelaide se convierte en su ancla doméstica y en el rostro amable de un apellido que, poco a poco, empieza a sonar con cierta incomodidad en los pasillos obreros. En 1882, Henry y Adelaide compran una casa en el East End de Pittsburgh. La llaman Clayton. Es un palacete elegante rodeado de jardines, diseñado para aislarlos, al menos en apariencia, del hollín y del ruido que impregnan la ciudad industrial. A principios de 1883 se mudan allí, y el hogar se convierte en el escenario donde se entrelazan la vida familiar y la ambición empresarial. Los hijos llegan como escalones que marcan el tiempo. Childs Frick
nacido el 12 de marzo de 1883, Martha Howard Frick, el 9 de agosto de 1885, Helen Clay Frick, el 3 de septiembre de 1888, y Henry Clay Frick Jr., el 8 de julio de 1892. La fortuna, sin embargo, muestra su cara cruel. Martha y Henry Jr. mueren en la infancia recordándole a Henry que ni todo su dinero puede doblegar al destino. Clayton, con sus salones refinados y su aire de elegancia burguesa, se convierte en símbolo de la familia Frick. Allí se criarán los hijos, entre la rigidez del padre y la discreción de la madre, mientras en el exterior el apellido empieza a asociarse con riqueza, acero y con la sombra de una mano dura que pronto se sentirá en cada fábrica. La alianza entre Henry Clay Frick y Andrew Carnegie parece un matrimonio perfecto, pero de intereses. Carnegie necesita coque, Frick necesita dinero para expandirse. En esa ecuación, cada uno obtiene lo que quiere, aunque con un pequeño detalle que a Henry le cae como un trago de whisky barato. Pierde el control de su propia empresa. Carnegie, como es lógico, se convierte en el accionista mayoritario y Frick decide compensar esa derrota con algo más tangible: el control absoluto sobre sus trabajadores. En 1889, Frick es nombrado presidente de Carnegie Brothers and Company, la firma que reorganiza el negocio siderúrgico. Y reorganizar, en lenguaje empresarial de la época, significa apretar las tuercas hasta que crujan. Frick impulsa mejoras, introduce cambios de gran alcance y compra a la competencia más fuerte de Carnegie, la acería Duquesne. Ese movimiento convierte a la compañía en el mayor fabricante de acero y coque del planeta. Lo que empieza como luna de miel empresarial se transforma en un imperio siderúrgico con Henry Clay Frick como el capataz más eficiente. Pero Henry no se conforma con mandar en fábricas. A sugerencia de su amigo Benjamin Ruff, ese hombre robusto de bigote espeso y barriga prominente que parecía nacido para las sobremesas más que para la ingeniería, Frick se embarca en un nuevo proyecto. Ruff lo convence de fundar el exclusivo club de pesca y caza de South Fork, próximo a la ciudad de Johnstown, Pensilvania. Un lugar donde los magnates puedan descansar de la agotadora rutina de exprimir obreros y contar dividendos. El club reúne a 60 y tantos miembros, todos ellos figuras del negocio en el oeste de Pensilvania. Allí se pasean con orgullo Andrew William Mellon, banquero de rostro serio y fortuna heredada, mejor amigo de Frick, los abogados más influyentes de Pittsburgh y, por supuesto, Andrew Carnegie, el socio cuyo nombre ya empieza a confundirse con el propio acero. La élite se da cita en un paraíso artificial, rodeado de bosques, whisky importado y, como centro del espectáculo, el lago Conemaugh. El lago no es un lago natural. Detrás de él se levanta la represa de tierras más grande del mundo, una mole destinada en principio a alimentar un canal y ahora convertida en juguete privado de caballeros ricos. El problema es que estos caballeros con más ambición que sentido común realizan modificaciones en la presa para acomodar mejor sus lujos. El aliviadero se estrecha, se baja la altura de la represa y se instala una pantalla destinada a impedir que los peces del embalse se escapen. Una decisión brillante. En plena montaña, lo que más les preocupa no es el agua, sino las truchas. A menos de 32 kilómetros río abajo, en un valle estrecho y densamente poblado, se encuentra la ciudad de Johnstown. Allí trabaja la empresa Cambria Iron Company, con sus talleres y hornos produciendo piezas de hierro y acero. Daniel Johnson Morrell, su propietario, no se deja impresionar por los apellidos ilustres del club. De complexión fuerte, barba abundante y carácter firme, Morrell se gana la reputación de ser el único capaz de plantar cara a los magnates. Desde mediados de la década de 1880, advierte sobre el peligro. Incluso manda a su propio ingeniero a inspeccionar las reparaciones de la represa, pero sus informes son tan claros como ignorados. El hombre muere en 1885 y con él
se entierran las últimas advertencias. El mundo, indiferente, sigue su curso y el tiempo hace su parte. La nieve del invierno se derrite con intensidad inusual y las lluvias de primavera golpean sin descanso, hasta que el 31 de mayo de 1889 la presa cede. El rugido del agua se lanza montaña abajo y Johnstown recibe la furia del lago Conemaugh convertido en avalancha líquida. El caudal es tan brutal que por un momento iguala al del mismísimo río Mississippi, dejando la ciudad arrasada. Cuando la noticia llega a Pittsburgh, los distinguidos caballeros del club hacen lo que mejor saben: organizar comités. Henry Clay Frick y sus amigos forman el Comité de Ayuda de Pittsburgh para asistir a las víctimas. ¡Qué gesto tan generoso! Son los mismos hombres que pusieron en peligro la presa, ahora disfrazados de filántropos. El pacto es simple: nunca hablar en público sobre el club ni sobre la represa. Una estrategia que funciona a la perfección. Los abogados Philander Knox y James Hay Reid convierten la catástrofe en un acto de la naturaleza y esquivan todos los juicios. Las pérdidas materiales ascienden a $17 millones de la época, algo así como 460 millones actuales. Pero lo más impactante es la cantidad de víctimas: 2.209 personas, según los cálculos oficiales. Aún así, la rueda de la industria no se detiene. La Cambria Iron Company, devastada por el desastre, se pone en pie como un gigante herido que se niega a caer. Y en apenas un año y medio recupera la producción total. El acero vuelve a fluir y con él los beneficios. Frick sonríe. La lección es clara: los desastres pasan, los negocios quedan. Pero el verdadero campo de prueba para Frick y su manera de entender los negocios no estaba en Johnstown, sino en Homestead. La planta de Homestead se levanta como una fortaleza de ladrillo y acero a orillas del río Monongahela. El aire es denso, cargado de humo y hollín, y las chispas de los hornos iluminan las noches como si fueran pequeños relámpagos. Allí, en ese escenario de fuego perpetuo, se libra una de las batallas laborales más recordadas de la historia industrial. La disputa no es nueva. Desde principios de la década de 1880, la Asociación Amalgamada de Trabajadores del Hierro y el Acero se planta con firmeza frente a los intentos de la empresa de debilitar al sindicato. En enero de 1882, los obreros ya habían detenido la producción para evitar la inclusión de la infame cláusula del contrato de perro amarillo, ese invento patronal que obliga al trabajador a renunciar a su sindicato para conservar el empleo. Contra todo pronóstico, aquella vez el sindicato gana. Una victoria efímera, pero dulce. 7 años después, en julio de 1889, la historia vuelve a repetirse. Los obreros, reforzados por inmigrantes y vecinos de Homestead, convierten la ciudad en su bastión. Con 5.000 almas apoyándolos, consiguen expulsar un tren cargado de rompehuelgas y desafiar al sheriff que intenta restaurar el orden. La huelga termina siendo una fiesta de resistencia popular, un recordatorio de que los trabajadores también saben hacerse escuchar cuando están unidos. Pero ahora, en 1892, el tablero cambia. Carnegie, siempre con su olfato intacto para detectar tormentas, decide marcharse de vacaciones a Escocia. Un movimiento maestro. El empresario filántropo se libra de la incomodidad y deja que su socio, Henry Clay Frick, sea quien se ensucie las manos, porque si alguien disfruta del papel de villano, ese es Frick. Frick no cree en sindicatos, ni en concesiones, ni en negociar desde la debilidad. Cree en la disciplina, en la autoridad y en demostrar que la empresa es quien manda. Cuando el convenio colectivo expira en junio, los líderes obreros piden un aumento salarial lógico. Los precios del acero suben, la demanda crece y ellos quieren su parte. Frick responde con una sonrisa gélida y un recorte salarial promedio del 22%. No solo eso,
elimina puestos de negociación y prepara un cierre patronal. El mensaje es claro: aquí mando yo. El sindicato representa a 800 hombres de un total de 3.800 en la planta, pero su influencia es enorme. La tensión se eleva, y Frick, que nunca retrocede, ordena traer rompehuelgas a millares y contrata 300 agentes de la agencia Pinkerton importados desde Nueva York y Chicago. Son hombres robustos, armados, pagados para intimidar. Viajan en barcazas por el río como si fueran un ejército privado contratado para aplastar la voluntad de Homestead. Así, la madrugada del 6 de julio, los Pinkerton desembarcan sin saber que los trabajadores ya los están esperando. No hay protocolos ni amenazas, hay gritos, disparos, piedras lanzadas y un caos que sacude la ribera del Monongahela. La batalla se prolonga durante horas bajo el sol de verano, hasta que el río se tiñe con la evidencia de un conflicto que ya no es una simple huelga, sino una guerra social. La magnitud del choque obliga al gobernador de Pensilvania, Robert Pattison, a desplegar 2 brigadas de la milicia estatal, y la presencia de soldados con bayonetas restaura el orden de los patronos. El enfrentamiento deja 10 hombres muertos, 7 de ellos huelguistas y 3 Pinkerton, además de cientos de heridos. Es el 23 de julio y Pittsburgh hierve bajo el calor del verano. En el centro de la ciudad, la oficina de Henry Clay Frick se mantiene en penumbra. Los ventiladores giran lento, moviendo un aire pesado impregnado de tabaco y papeles húmedos de sudor. Frick, impecable en su traje oscuro, revisa documentos con la calma de quien está acostumbrado a mandar cuando la puerta se abre. Un joven de rostro pálido y ojos encendidos entra con paso firme. Es Alexander Berkman. Viste sencillo, nada llamativo, pero sus bolsillos cargan con un secreto: un revólver y una lima de acero afilada. La revolución entra de puntillas en el despacho del magnate. Frick gira la cabeza, apenas sorprendido, y Berkman, sin perder tiempo, desenfunda el arma con la decisión de quien ha ensayado cada movimiento en su mente. Por un instante, el cañón brilla e inmediatamente después, la detonación retumba como un trueno en la pequeña oficina. La primera bala corta el aire golpeando a Frick en el lóbulo de su oreja izquierda. El impacto le atraviesa el cuello y se aloja en su espalda. El magnate se tambalea, la silla cruje, cae contra el suelo. Pero Berkman no ha terminado. Un segundo disparo casi a quemarropa se clava en el cuello de Frick y un rojo intenso se expande como tinta manchando su camisa blanca. Increíblemente, Frick logra levantarse. El magnate herido, con el rostro endurecido por el dolor, se abalanza sobre Berkman y junto a Leishman, los 3 caen al suelo en una maraña de brazos, golpes y jadeos. Berkman saca la lima afilada y con furia desesperada la hunde una y otra vez en la pierna de Frick. 4 estocadas brutales, rápidas, cargadas de odio. El acero choca contra carne y hueso y los gemidos del industrial se mezclan con el caos de la lucha. En ese momento, otros empleados y un carpintero que estaba cerca entran corriendo, abalanzándose sobre Berkman. Como era de esperarse, logran reducirlo, arrastrándolo, mientras la oficina queda hecha un campo devastado. Pero lo asombroso no es que Frick sobreviva, sino lo que viene después. En apenas una semana, con el cuello vendado y la pierna cosida, regresa a su escritorio como si nada hubiera pasado. Un mensaje de que ni balas ni cuchillas doblegan al hombre que dirige el imperio del acero. Lo que debía ser un gesto heroico para la causa obrera termina convertido en un desastre. Berkman es condenado a 22 años de prisión y la opinión pública, horrorizada por el atentado a Henry Frick, retira su simpatía a los huelguistas. La huelga de Homestead, ya tambaleante, acaba derrumbándose y el magnicidio fallido le regala a Frick una victoria moral. El hombre más odiado de América no solo resiste, sino que del incidente sale aún más fortalecido. Finalmente, agotados por la represión y el desgaste de 143 días de resistencia, los huelguistas son derrotados lentamente y Homestead se convierte en símbolo.
Una victoria empresarial lograda a costa de hombres abatidos, familias arruinadas y una comunidad humillada. Y mientras los obreros cargan con las ruinas, en las altas esferas, la historia se cuenta de otra manera. Aunque Frick ha salido fortalecido como el brazo implacable de Carnegie, la imagen del magnate escocés queda manchada para siempre. El pueblo ve a Carnegie como el hombre que predica humanismo en Europa, mientras en Pensilvania su socio convierte a los obreros en carne de cañón. Pero el final de la huelga no trae paz a Carnegie Steel. Más bien trae un veneno silencioso que se instala en las oficinas de Pittsburgh, la rivalidad entre Andrew Carnegie y Henry Clay Frick. En bastante medida, Henry Frick ha puesto la fortuna en la mesa, pero Carnegie comienza a ignorarlo en las decisiones que importan, y la respuesta de Frick no se hace esperar. Intenta vender la compañía a especuladores y el escocés, que presume de hombre calmado, acaba perdiendo la compostura. Por todos los medios, busca expulsarlo de la compañía sin pagarle lo que le corresponde y la disputa termina en los tribunales con un acuerdo que ninguno celebra, porque al final la herida no es de dinero, es de orgullo. En esa atmósfera envenenada, John George Alexander Leishman, el mismo que un día salvó la vida de Frick, aparece convertido en presidente de Carnegie Steel. Para cualquiera sería un recordatorio de gratitud, pero para Frick es un insulto, porque el hombre más odiado de Estados Unidos no está pensando en agradecimientos, sino en cómo arrebatarle el puesto. La oportunidad llega cuando Frick descubre que Leishman juega en la bolsa, un detalle trivial, considerando que Carnegie lo hace con gusto, pero suficiente para despertar la hipocresía del magnate escocés. Con una sonrisa gélida, Frick se encarga de recordarle a Carnegie cuán imperdonable resulta esa práctica en un subordinado. No es una denuncia abierta, sino un veneno administrado con calma. El resultado es impecable. Con la ayuda de Philander Knox, su abogado de confianza, Leishman recibe la oferta de aceptar un puesto diplomático en Suiza, un ascenso que huele más a destierro que a recompensa. Y así, en junio de 1897, el hombre que había protegido a Frick se despide de Pittsburgh rumbo a Europa, convertido en embajador. Años más tarde, Frick vuelve a repetir la jugada. Esta vez, su objetivo es James Hazen Hyde, único heredero de la aseguradora Equitable Life. También sueña con empujarlo hacia un exilio diplomático en Francia para arrebatarle el control de la compañía. Pero Hyde rechaza la trampa, aunque finalmente, luego de mucha presión, se marcha a París por voluntad propia. Allá se dedica a conducir ambulancias durante la Gran Guerra y sobrevive hasta el amanecer de otra. Y aunque Frick no logró doblegarlo, supo cómo empujarlo fuera de su tablero. Ese es el arte de Henry Clay Frick: convertir la envidia en motor, disfrazar la traición de cortesía y manipular a quienes lo rodean hasta hacerlos desaparecer de su camino. En 1904, Henry Clay Frick decide que tener dinero no significa solamente acumularlo, sino exhibirlo, y lo hace a lo grande. Compra Eagle Rock, una mansión de verano con 104 habitaciones en la refinada North Shore de Boston. 104 habitaciones para un hombre con familia pequeña y amigos aún más escasos. Aquello parece más un museo que una casa, pero lo irónico es que décadas después, la residencia es demolida, mostrando que ni siquiera los palacios de Henry Clay Frick sobreviven a la eternidad. Y aún hay más, porque Henry no se conforma con ladrillos. Su obsesión verdadera es el arte. En 1905 traslada su vida y su fortuna de Pittsburgh a Nueva York, y con él arrastra cuadros, esculturas, porcelanas y hasta alfombras. Para Frick, coleccionar obras maestras europeas es la mejor manera de demostrar al mundo que no solo sabe mandar en fábricas, sino que también puede codearse con los Rothschild desde la comodidad de su salón. Alquila la mansión de los Vanderbilt, se sienta en juntas directivas y empieza a construir la reputación que siempre soñó, la de un hombre de gusto exquisito. Pero no se detiene ahí. Frick sigue acumulando cuadros hasta levantar una de las colecciones más importantes del mundo.
retratos ingleses, pinturas renacentistas, barrocas, alfombras, esculturas, muebles. Y en 1913 instala todo en su propia mansión neoyorquina convertida en galería privada. Y como no podía faltar, su tren privado también entra en escena, el vagón Westmoreland, una joya de $40.000 que había comprado en 1910 a la Pullman Company, el cual está equipado con cocina, comedor, camarotes y baño. Con él, Frick convierte los viajes entre sus residencias en una exhibición rodante de lujo. Y si el tren era su refugio de confort, pronto descubriría que la verdadera suerte viajaba con ellos. En 1912, Henry y su esposa Adelaide tenían pasajes reservados en el viaje inaugural del Titanic, junto a J.P. Morgan, pero Adelaide se tuerce un tobillo en Italia y cancelan. De esta forma, una simple torcedura los salva de terminar en el fondo del Atlántico, mostrándoles que, a veces, la fortuna sonríe incluso a quienes ya tienen demasiado de ella. Sin embargo, la suerte le dura solo 7 años más, y el 2 de diciembre de 1919, a los 69 años, Frick muere de un ataque cardíaco. Termina en el cementerio Homewood de Pittsburgh, enterrado entre el humo y el hierro que lo hicieron rico. Su fortuna sigue viva en fundaciones, universidades y museos. Su nombre se imprime en edificios académicos y su colección se convierte en visita obligada para los amantes del arte en Nueva York. La historia de Henry Clay Frick es la de un hombre que convirtió el carbón en acero, el acero en dinero y el dinero en arte. Y sin embargo, la pregunta incómoda queda flotando. ¿Es posible comprar buen gusto o incluso la inmortalidad? Sus fábricas desaparecieron, su mansión más grande fue demolida y sus rivales terminaron en libros de historia. Lo que queda son sus cuadros colgados en salas silenciosas, donde Frick ya no puede escuchar las maldiciones de quienes lo llamaban el hombre más odiado de América. Al final, el magnate del acero encontró la inmortalidad no en el humo de sus chimeneas, sino en la sonrisa congelada de un retrato renacentista. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no te pierdas el próximo capítulo, porque siempre hay otro magnate dispuesto a demostrar que el dinero compra casi todo menos la redención.